Bienvenidos a su programa Derecho Familiar, que como siempre traemos para ustedes lo último en materia de leyes relacionados obviamente con la familia, y hoy tenemos el gusto de recibir al doctor maestro de la Facultad de Derecho, Felipe Rosas Martínez, a quien tengo el honor de darle la más cordial bienvenida a este programa de Derecho Familiar. Maestro, bienvenido. Maestro don Julián, ante todo muchas gracias por la invitación. Me siento alabado porque fue usted mi maestro, la verdad lo digo honestamente. Aprendí usted también esos temas tan polémicos, tan importantes son la familia. Yo voy a explicar en primer lugar qué es una constitución. ¿Qué es una constitución? La Carta Magna del Supremo del Estado Mexicano, por el cual se rigen los tres voluntades, población, territorio y gobierno. Esta constitución tiene dos partes, que es importante comentarlo para llegar al punto de cuestión, la parte orgánica y la parte dogmática. La parte orgánica señala las garantías orales, que establece el tema en cuestión, y la parte dogmática establece la forma de gobierno, que es de los tres poderes, poder ejecutivo, legislativo y judicial. Ahora bien, toda la constitución, como sabemos el maestro y yo, es llamada un poder constituyente. El poder constituyente tiene la facultad de crear una constitución de acuerdo con las necesidades del pueblo mexicano. Y esto encontramos que la última constitución fue de 1917, aunque encontramos una cosa muy importante, 7 constituciones que ha tenido México, que son importantes remarcar en el tema de la familia. Encontramos la Constitución de Cádiz, que ya establecía principios reguladores de la familia muy primitivos, pero ya establecía cómo se regula la familia. La Constitución 24, aquí encontramos una cosa importante, ya hay división de poderes, pero también encontramos una cosa muy importante, que ya se contempla el tema de la familia como regulador, motor de la economía social. Acuérdense todos en presencia de un Estado nacional que está surgiendo, y finalmente vienen dos constituciones conservadoras muy importantes, la del 36 y la del 53. ¿Por qué las marco estas? Porque establecen el supremo poder conservador. Este poder superior tenía con calidad importante dirimir controversias en materia de familia. Es muy importante. ¿Qué es esto? Que ya la primera vez que se regulaba el tema en una constitución basándose en una legalidad plena. Finalmente encontramos una generación que yo admiré mucho, lo confieso maestro, que es la generación del 57, la generación de Benito Juárez. ¿Juárez qué hizo? Él tenía Benito Juárez y no se me Amante, me tengo en el pensamiento de Ignacio Lainez Amante. Este personaje tan polémico, escritor, maestro universitario también, o sea, Toluca, maestro, y nos permitió encontrar una cosa muy importante. Él señalaba que los indios tengan una familia integrada. Los indios. Es la primera vez que se habla de los indios. Pero los indios, pero en el sentido bien de la palabra, entiendo como una comunidad de personas que se integran a una familia. Finalmente encontramos el 17, el texto actual, que es la que tenemos el maestro Julianillo, que es esta. Esta constitución, que fue motivo de una revolución encausada, fue motivo de una revolución que tardó 10 años, que causó muchas muertes del pueblo mexicano, permitió una cosa importante. Permitió tener una constitución vigente, una constitución que constantemente está reformándose. Un dato muy importante, nuestra constitución ha sido reformada 436 veces. Cheque el dato. Eso es importante. ¿Por qué? Porque da pauta a que siempre haga fe de ratas, haga problemas muy importantes de interpretación en el texto constitucional. Ahora, el tema que nos ocupa es un tema, como yo decía yo al maestro Julián, cuando el maestro me hizo el favor de comentarme en la facultad. Es un tema muy polémico, tiene muchos vértices, pero yo voy a explicar con detalle los artículos referentes al tema de la familia. Es muy importante, sí, maestro. Felipe, lo que has dicho, porque la distinguida teleaudiencia sí, señor. de este canal, si bien cubrimos licenciados en Derecho, también lo hacemos para personas como ustedes, que nos hacen el honor de recibirnos ahí en su hogar, para aprender, para cuestionar o en un momento dado, para llamarnos por teléfono o escribirnos al correo electrónico que aparece en la pantalla, siempre con la idea de darles respuesta a esas inquietudes. Ahora bien, el maestro, como lo han ustedes escuchado en un momento, además de ser doctor en Derecho y, por supuesto, maestro y abogado, es un hombre culto. Es un hombre que lee, es un hombre que nos ha venido a traer, por primera vez se cita en esta mesa, todos estos antecedentes tan importantes de la Constitución de Cádiz de 1812, que habla sobre estas cuestiones de familia, para llegar hasta, voy a dar un brinco histórico,
para que él retome la palabra y nos diga, para empezar, de 1812, pasando por las constituciones que él señala, las otras 6, hasta la de 1917, tenemos algo importantísimo que fue, en 1974 el constituyente modificó el artículo 4 y para empezar, maestro Rosas, ahí nos dio una primera hipótesis que yo quisiera que mencionaras para la distinguida teleaudiencia dentro de, es decir, ¿qué derechos, además de la protección y organización de la familia, consigna este cuarto constitucional? Hay una cosa importante, maestro. El 74 es un parteaguas, en cierta forma. ¿Por qué? Porque gobernaba el presidente Echeverría, si no me equivoco. El presidente Echeverría propone una reforma constitucional muy importante. Muy preocupado por la familia este presidente. Echeverría fue en esa época histórica. Sí, estoy bien. En ese sentido encontramos que este presidente lo primero que hace es reformar la Constitución para dar pauta al año internacional a la mujer. Es un pautado importante. Muy importante. ¿Por qué? Porque la mujer, como sabemos, es el motor de la economía familiar. Es la esencia de la familia. Claro. Sin mujer no hay familia. No hay nada. Así, pelas. Qué bueno que coincidimos en eso, Felipe. Chúquele, maestra. Que esté bien. Y en esa frecuencia de ideas encontramos que en esa época lo que hace Echeverría es reformar la Constitución para dar pauta a que la mujer participe de la vida política, social y económica del país, que estaba rezagada la mujer. Quitando tabúes machistas, quitando tabúes que la mujer no servía para nada, y eso permitió que la mujer tenga una reivindicación social muy sine qua non, muy especializada en favor de la economía social que movía en ese momento histórico. En ese sentido encontramos que esta reforma establece que el varón y la mujer sean, ante la ley sean iguales. Aquí la palabra varón es una palabra peyorativa, hay que remarcarlo. Nosotros somos hombres, no varones. ¿Por qué habrá usado el legislador la palabra varón? Bueno, eso, maestro. Varón es una palabra que viene del siglo de la Edad Media, una palabra antigua, por lo cual ya pasó de uso. ¿Por qué? Porque nosotros, el ser humano, nosotros somos hombres, no somos varones. Y las mujeres son mujeres. Las mujeres son no son claro. En ese sentido, varonesas o algo. Exactamente, querido maestro. En ese sentido encontramos que hay una gran diferencia entre hombre y varón. Obviamente, ambos tienen que construir un espacio que es la familia. La familia se integra con los hijos. Adelante, maestro. Por eso es muy importante lo que tú dices. Ajá. Y que históricamente, por primera vez se señala que el hombre y la mujer son iguales y además que en ese precepto se reguló en su tiempo, importantísimo, la pareja, las personas podían determinar el número y el espaciamiento de los hijos que podían tener en igualdad de circunstancias. Aquí vale la pena traer a colación un principio de donde esto se copió de una norma europea y del Año Internacional de la Mujer, esta reunión que se hizo en Rumania, porque en realidad el texto, maestro completo, que se mutiló en México porque era un tabú hablar del control de la natalidad, de la paternidad responsable, hay que completar el artículo diciendo: toda persona tiene derecho de manera libre y responsable a determinar el número y el espaciamiento de los hijos que desean tener, y aquí habría que poner punto y coma, y el derecho a no tenerlos. Claro, de acuerdo. Y entonces el legislador sigue en esta hipótesis dando más supuestos, como es la protección de los niños, el derecho a la vivienda, a la salud, y que se sigue mejorando ese cuarto constitucional. Claro. Voy al punto, maestro. Usted comenta algo muy importante. ¿Por qué? Efectivamente, los hijos son el motor de la economía familiar, como comentamos. Pero en el grado que las parejas se integren y que trabajen los dos, se consiguen mejores recursos económicos, mejor beneficio para la familia. ¿Sí? Ahora, si usted me permite, voy a explicar un guión que tengo que explicar. Claro, maestro, que sí, adelante. Por favor, si usted me hace favor. Encontramos, como ya platiqué, que es una constitución. O el tema que aquí viene un problema muy polémico que los tratadistas no se ponen de acuerdo muy bien. ¿Qué es esto? Defender derechos humanos y garantías iguales, que no son lo mismo. Aclaración. Me baso en el pensamiento de Germán Vida Campos. Bueno, aquí, perdón, te voy a hacer una pequeña interrupción. Sígame, maestro.
No, porque pero es muy importante esto que tú has tocado, desde mi personal punto de vista, que es la reforma del año 2011, sí, va a pues, ser histórica. Trascendente. Histórica, tanto como la propia Constitución. Claro. Entonces, vamos a incidir en eso que tú señalas, porque si bien ya bien lo dijiste, es un parteaguas la reforma de 1974 al cuarto constitucional, vamos a irnos hasta el año 2011, en junio, cuando se hace la reforma, entre otros de los artículos primero, tercero, 11, 15, 18, 29, Etcétera. 89, 97, 102, 105. Estos artículos se modifican, pero de esto vamos a rescatar lo que tú decías desde el punto de vista de que es muy polémico, pero que ahí está, como el legislador constituyente ratifica en el 29 constitucional lo que ya estaba en el cuarto. Claro. Por ejemplo, este derecho a la vida. Claro, hay una cosa importante, cuando los legisladores se ponen a reformar la Constitución, por X razones que vienen al caso, no entienden quién necesidades del pueblo mexicano. La verdad, maestro. Sí. Es la verdad. Si nosotros vemos, ¿no? Y hay una cosa importante, cuesta a los legisladores sentarse con la gente, platicar con la gente, dialogar con la gente, entender a la gente. Muy importante. ¿Sí? Si no, ¿cómo creamos una constitución que quede en el vacío jurídico? ¿Para quiénes? ¿Cómo se va a aplicar una norma jurídica si no se entiende debidamente en su aplicación dogmática? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Y en ese sentido encontramos que yo quiero explicar una cosa importante, como yo le decía al maestro don Julián, que merece todo mi respeto y cariño, que hay que diferenciar entre derechos humanos y garantías iguales. Los tratadistas no se han puesto de acuerdo qué implica uno y otro, porque ambos los confunden, dicen que son iguales. Yo difiero de ellos, con todo respeto. A ver, espérame un momentito. Sí, maestro. Porque vamos a ir a una pausa, pero esto es importantísimo, Sí, porque es importante. obviamente tu opinión es muy respetable e incluso tú debes de saber Ajá. que en este canal, el canal de la transparencia, el canal judicial y en este programa que siempre está dedicado a la familia, tenemos, como en todos, pero en este específicamente, yo cada programa insisto, el derecho de réplica. Claro. Porque quienes te están oyendo, Ajá. en un momento dado van a decir, no estamos de acuerdo porque hay inclusive tradicionalistas, yo los respeto, Claro. que dicen que estos derechos humanos eran viejas garantías, que ahora una nueva nomenclatura, no, etcétera. Pero como es tan importante, Sí, vamos a hacer una pausa y regresamos en un momento con ustedes para retomar la palabra con el maestro Felipe Rosas Martínez sobre esta cuestión. Es lo mismo garantías individuales que derechos fundamentales, y ahora con la reforma, que las garantías que hay para hacer efectivos los derechos fundamentales son el juicio de amparo, la acción anticonstitucional, etcétera. Vamos a una pausa y regresamos con ustedes en un momento. Entonces, ahorita. Cuando nos da aquí la señal el compañero. Entonces, yo espero que ustedes en su hogar estén disfrutando este programa tan importante, dada la frescura, el manejo de la palabra que hace el maestro Rosas Martínez y en un tema complejo. Por eso ahora vamos a entrar a algo, yo le pediría a él que no sea tan técnico, sino para que todas las personas que nos honran recibiéndonos en su hogar tengan una claridad de este pensamiento, porque él va a hablar ahora de que si la reforma del 2011, que los llama a partir del artículo primero derechos fundamentales, es la correcta, o si él va por la línea tradicional. Vamos a escuchar al maestro Rosas. Gracias, maestro don Julián. Debo comentarles al público una cosa muy precisa. Yo hace rato comentaba que es diferente derechos humanos que garantías individuales. Los garantías individuales, siguiendo a nuestro maestro Burgoa, descansa en paz, señalaba, son los derechos subjetivos que tiene la persona humana frente al Estado. ¿Qué es esto? Ahí el Estado no se puede meter para nada, porque existe un mecanismo de defensa, que es el juicio de amparo,
previsto en el artículo 103 y 107 de la Constitución. El 103 señala como son organizaciones de garantías iguales aquellos que establecen el Poder Judicial tiene facultades para dirimir esa controversia en cuestión. Ahora bien, los derechos humanos como característica importante son inherentes a la persona humana, son intransferibles, únicos, y eso permite una cosa importante, citando a Germán Vidal Campos, este argentino, que comenta una cosa muy exacta. Los garantías iguales, si están contempladas en la Constitución, mientras que los humanos son aquellos que el derecho humano la persona quiere, siempre y cuando no viole el orden jurídico preestablecido. Aquí hay una cosa que acabo de comentar muy exacta. ¿Qué es esto? Que establecer las garantías iguales con un principio de legalidad. Es decir, acuérdense en público que las garantías están contempladas en la Constitución y los derechos humanos son los derechos que tenemos nosotros como personas humanas. Nosotros los tenemos, son de nosotros. Y en ese sentido, un ejemplo hipotético que es viable, existe en la biblioteca de la Facultad de Derecho Maestro un libro que se llama Derecho a la Huelga, Derecho a la Hueva, a flojear, es un derecho humano por excelencia. Sí. ¿Por qué? Porque no está previsto en la Carta Magna. ¿Sí? Otro ejemplo hipotético, derecho a descansar. Todos debemos descansar y nos saca pulco a todos, un ejemplo. Encontramos que es un derecho humano. En cambio, las garantías iguales son aquellas que están previstas en la Constitución, que es motivo de un Congreso Constituyente permanente, como sabemos, de acuerdo con el artículo 135 de nuestra Carta Magna. ¿Sí? En esa fracción de ideas encontramos que existen principios que señala el artículo primero que son muy importantes comentarle al público. Son 4 principios que señala. La universalidad. ¿Qué es esto? Todas las personas tienen derecho a esas garantías siempre y cuando, como comenté hace rato, no violen el orden jurídico nacional. ¿Qué es esto? Que haya un principio de legalidad de por medio que permita a las personas establecerse debidamente. Un segundo principio que lo investigué, maestro, la interdependencia. ¿Qué es esto de interdependencia? Término económico, efectivamente, que permite que todas las personas en sí dependan de uno con otro. Por ejemplo, el señor Canodolfo, el señor acá, el señor acá, depende de nosotros para que nosotros transmitamos este programa, maestro. Otro ejemplo, individualidad. Aquí es un concepto muy polémico. ¿Por qué? Porque nosotros somos, Juan Pueblo, entenderá una cosa importante. Debe entenderse como los principios que la persona tiene como persona humana, inherentes a mi personalidad propia. El maestro Julián, el maestro Felipe, tenemos nuestra personalidad propia, definida, porque así queremos ser. Un ejemplo. Y finalmente el otro principio, que es un término también económico, lo digo honestamente, que es la flexibilidad. Es decir, ¿qué trato con esto? Que los derechos humanos constantemente se están evolucionando. Ojo, ¿qué trato así con esto? Que los tratadistas consideran que hay 3 derechos humanos: solidaridad humana, integración y derechos humanos fundamentales de 1974, que usted comenta con mucha presión, maestro. Bueno, se me hace importantísimo, entonces ahora Vamos a ver. Tu explicación me lleva a esto que te voy a comentar, Sí, maestro, para que tú lo dejes con toda la claridad para la distinguida teleaudiencia. Sí, maestro, encantado. Como tú bien sabes, el nuevo texto del artículo 1 en la Constitución dice: en los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales, de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías, el tema que tocaste, para su protección, cuyo ejercicio no podría restringirse ni suspenderse, salvo en los casos bajo las condiciones que esta Constitución establece. Un momentito. El legislador en 2011, en junio, hizo un giro de 180 grados. Claro. Y ahora, eso con lo que tú empezaste el programa, tiene un enfoque diferente, porque ahora hablamos de las garantías de los derechos fundamentales. Claro. Ya no Claro. aquello que decíamos cuando tú empezaste la plática de que la parte orgánica y esto de la Constitución, sino yo quisiera que dejaras con toda claridad Sí, maestro.
primero, la objetividad del conocimiento y luego ya tú dirás tu posición, si tú estás a favor de la reforma del 2011 o si en realidad tú, como decía el maestro Ignacio Burgoa, que en paz descanse, las garantías ahí deben de estar. Y ahora la reforma dice, no, las garantías son el juicio de amparo para proteger los derechos fundamentales, los nuevos que señala, Sí. que en realidad son los mismos, pero ahora se llaman derechos fundamentales. Claro. Bueno, aquí hay que pensar una cosa importante. El maestro me está picando a una polémica muy bonita, lo digo honestamente. Efectivamente, en los tratados constitucionales señala que es un tratado y que es una convención internacional. Miren, un tratado internacional es acuerdo de países por el cual llegan a un punto de cuestión, por el cual el Senado de la República, de acuerdo con el artículo 76 de nuestra Carta Magna, lo ratifica, y esto permite que tenga de hecho vigente en México, que sea positivamente aplicable. Ahora, una convención internacional está convocada siempre por un organismo internacional, la ONU, la UNESCO, demás cosas. Para que esto sea parte de nuestro derecho, que se aplique debidamente, se quieren dos cosas. Una, artículo 76 de nuestra Carta Magna, como facultad del Senado para ratificar los tratados que ratifica el presidente de la República, porque el presidente de la República es el único que puede firmarlos. O sea, primero que lo firme el presidente y luego digo, lo ratifique el Senado. De acuerdo con el 76, maestro, fracción Correcto. Quinta. En ese sentido encontramos, ¿ya?, que entonces encontramos una cosa importante. Ambos se complementan. ¿Por qué? Porque existen organismos internacionales especializados en derechos humanos. También existen ONGs. Igual el tema de las ONGs. Vamos a ver los organismos internacionales. Está, por ejemplo, de derechos humanos, está la Organización Mundial de la Salud. Es una cosa importante. La Corte Interamericana. La Corte Interamericana en Ginebra, como sabemos. No, la Interamericana de Derechos Humanos aquí en San José. Sí, que ahí preside el maestro Ferrer Maego, si no me equivoco. Exactamente, actualmente. Sí, actualmente, junto con el maestro Orozco, administrador jurídica, los Pero dos. permíteme, Felipe, insistir en esto. Dígame, maestro. Las garantías de los derechos fundamentales hoy, ¿cuáles son? Las garantías son aquellas contempladas del artículo 1 al 29, nada más. No, pero ese es lo que decía la Constitución, ya no dice eso. Ya no dice eso, ya se reformó. Ahora dice derechos Fundamentales. Ok. Esos derechos fundamentales, ¿cómo los garantizo? Ahora, existen en la propia Constitución, maestro, mecanismos de defensa, si usted va a eso. Por eso, esas garantías, esos derechos fundamentales, los garantizo, por ejemplo, con un juicio de amparo. Espere, voy a lo siguiente, si usted me permite. Existen en México dos mecanismos de defensa, uno jurisdiccional y uno no jurisdiccional. Jurisdiccional es el juicio de amparo, como sabemos, ¿sí? Y luego es la Comisión de Derechos Humanos, que tiene ya una competencia, si quiere usted, maestro, ya a favor de derechos humanos. La Comisión de Derechos Humanos, una cosa importante, la Corte cuando interviene, ¿qué hace? ¿Qué hace la Corte? Vamos pensando, una persona se va al juicio de amparo, presenta su demanda, se sella el sello correspondiente, ¿sí? Y en ese momento comparece el quejoso, el presunto responsable, el autor responsable, al juicio en cuestión. Y en ese momento histórico se dicta la sentencia. La sentencia, como abre el público, puede ser interlocutoria, definitiva o definitiva. Este tipo de sentencias. En eso encontramos también una cosa muy insecta. Por otro lado encontramos que los derechos humanos, como comenté hace ratito, ¿sí?, los derechos humanos están defendidos por las comisiones de derechos humanos. Que aquí una cosa importante, existe la Comisión Nacional, una comisión del DF, y una cosa muy importante, un estado pionero en derechos humanos que estableció la primera Comisión de Derechos Humanos fue Monterrey. Y Monterrey estableció una cosa importante, la defensa de derechos humanos como respeto a la persona humana. A su orden, maestro. Bueno, en realidad, esto que tú dices es tan importante que debe ratificarse que hoy la Constitución, a partir de junio del 2011, tiene un enfoque y un nombre distinto cuando habla de los derechos humanos, de los derechos fundamentales. Y que la propia Constitución señala las acciones como la de inconstitucionalidad, 105, el juicio de amparo, 103. que ya lo señalaste, Bien, maestro.
que hay que intentar esas acciones, por ejemplo, en la Corte, la única para la acción de inconstitucionalidad. Siempre siendo 2/3 partes de los diputados o congresos. Sí, es correcto, pero entonces es importante que tú definas, pues yo te adelanto, la posición del maestro Edmundo Elías Mussi es precisamente de que esta es una reforma que finalmente no tiene mayor sentido, porque él sigue afirmando que estas son las garantías, como tú dijiste, del 1 al 29, y la reforma dice que son derechos fundamentales. Bueno, entonces, no es una cuestión semántica, no es de nombre, sino es profunda. Por eso te decía yo, desde mi perspectiva, la reforma del 2011 tiene tanta importancia histórica como la Constitución de 1917, que se adelanta a la de Weimar de 1919, sí, para darle este nivel de garantía a las garantías sociales. Sí, de acuerdo, maestro. Hay una cosa importante, mire, maestro. Yo soy de acuerdo con los tratadistas. ¿En qué sentido? Que es diferenciar, como yo decía hace ratito, diferente garantía dual y hecho humano. La reforma que estamos en cuestión, que usted me está haciendo comentar, maestro, yo diría que es muy básica, muy importante. Trascendió. ¿Por qué trascendió? Porque establecemos ya mecanismos de defensa que antes no existían. Nada más por eso, maestro. Defensa de esos derechos, claro, que es el juicio de amparo. Claro. Y las comisiones, como comentamos. Pero, por ejemplo, diga, maestro, la Comisión de Derechos Humanos, bueno, ahí está, te oye y inicia una investigación, pero en estricto sentido jurídico, si tú quieres que la Comisión Nacional de Derechos Humanos te proteja tu derecho al desarrollar una familia, no tiene facultades para eso. La Corte sí. La Corte sí, pero aquí encontramos una cosa importante. Yo soy de idea de... El 102 de nuestra Carta Magna regula la Comisión de Derechos Humanos. Como usted dice exactamente, maestro, dar recomendaciones. No tiene fuerza coactiva. Aquí yo estoy de acuerdo en establecer una reforma constitucional para obligar a las comisiones humanas que tengan más fuerza, más penetración social. Ahora, esto de los derechos fundamentales, de los derechos humanos, y que así se llama el programa, lo llevamos a que esos derechos humanos, esos derechos fundamentales, específicamente los que se refieren a la familia, sí, señor, ya tienen un rango de derecho constitucional familiar. Claro, de alta importancia para el país. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros como juristas, que abarcamos constitucionalistas, familiaristas, civilistas, penalistas, como juristas, sí, tenemos la obligación, por eso somos maestros, por eso hemos aprendido esta disciplina, de transmitirle a quienes no poseen la ciencia del derecho, en el caso específico de la familia, cómo la Constitución, con estas reformas, ahora tiene ratificado el derecho a la vida, el derecho de los niños, el derecho al nombre, el derecho a la personalidad, el derecho a la vivienda, el derecho a la salud, el derecho a la educación, pero todo esto ya son derechos familiares, porque están vinculados íntimamente con la familia. Estos derechos, ¿tú crees en tu apreciación, aun cuando es polémica, son derechos fundamentales familiares o serían garantías? Garantías, plenamente garantías. ¿No son derechos fundamentales? No, garantías, porque están previstas en el capítulo correspondiente, maestro. Aunque diga ahora el artículo primero que son derechos fundamentales. Sí, yo soy garantías. ¿Por qué? Porque una familia que se inconforma puede presentar juicio de amparo. Pero acuérdate que, por ejemplo, la familia... Es el núcleo familiar por excelencia. Sí, pero la familia como tal no puede ser, no tiene personalidad jurídica para solicitar un amparo. No tiene. Serían los miembros de la familia. Sí, el que ejerce la patria potestad. Por ejemplo, pero, esto es muy importante, porque ustedes están escuchando al maestro Felipe Rosas Martínez, quien además es maestro de esta materia en la Facultad de Derecho. Él está en el mismo seminario que el maestro Edmundo Elías Mussi, si no me corriges. Sí, está bien, maestro. Sí. Y con el propio maestro, el presidente del Colegio de Profesores, Luciano Silva. Chano. Que Luciano Silva, aquí en este foro, ha dicho que él está, porque estos son derechos fundamentales, no garantías,
para nosotros es muy interesante que tú mantengas esa posición y a mí me gustaría preguntarte cuáles son los fundamentos, por qué, a pesar de lo que la ley ordena ya a partir del artículo primero, tú dices, no son derechos fundamentales, son garantías. ¿Por qué? Porque, comentamos, el artículo primero 29 están las garantías duales, vemos otra vez. El que ejerce la patria potestad puede ir al juicio de amparo, presentar controversias constitucionales, porque está legalizado de acuerdo con el marco jurídico, maestro. Nada más por eso. Pero, en realidad, el que ejerce la patria potestad, cuando solicite el juicio de garantías en nombre de ese menor, lo que está haciendo es traer el juicio de amparo para garantizar el derecho fundamental. Claro. Pero tú dices, no, ese derecho fundamental no es tal, sino que es garantía. Siempre, una cosa importante, la Corte, en jurisprudencia de la Corte definida, de la octava época, comentó una cosa muy exacta, maestro, que es el grado de que el patria potestad puede ejercer la voluntad del soberano, ¿sí? En el sentido, y en ese sentido encontramos también una cosa importante, el que ejerce la potestad puede ejercer ese derecho. La Corte lo ha dicho. Correcto, pero digamos que lo más importante, vamos a llevar esto a un campo más amplio, siempre dentro del derecho de la familia. Claro, maestro. La Convención Interamericana de Derechos Humanos, esta de 1969 de San José, dice en uno de sus preceptos, que es muy importante, lo voy a citar específicamente, es el artículo 17, dice, sí. La familia es elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser protegido por la sociedad y el Estado. Y sigue diciendo, se reconoce el derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio y a fundar una familia, si tienen la edad y las condiciones requeridas, para ello por las leyes internas, en la medida en que éstas no afecten al principio de no discriminación establecido en esta convención. Esta convención que surge en el año 1969 y de la que México es parte. Ahora, aquí contar una cosa importante. El maestro García Ramírez, que él fue creador de esta idea, él comenta dos cosas importantes. Sí, él fue presidente de esta corte, ¿no? Sí, y a mí, el maestro universitario, como maestro también de la UNAM. Sí, por supuesto, es un gran penalista, un gran jurista. Sí, él comentaba que la sociedad, ¿por qué sociedad y Estado? Es la pregunta que nos lleva. La sociedad organizadamente bien puede tener mecanismos de defensa por mérito propio. Llámese una comunidad indígena, de acuerdo con el tercero, llámese una familia, etc. Y por el Estado como motor para crear condiciones propias para un buen desarrollo social. Maestro. Por eso el maestro García fue creado esa idea. Por eso, pero, entonces, vamos a ir a otra pausa, pero antes, vamos a ir nuevamente a la parte final del programa, pero debemos dejar muy claro para ustedes, cuando menos esa es la posición de quien les habla, de que esta reforma del 8 de junio del 2011, que habla de los derechos fundamentales y que fue un giro de 180 grados, hoy eso, del artículo 1 al 29, son estos derechos fundamentales y que estos se garantizan a través de estas acciones como la acción de inconstitucionalidad 5 y el juicio de amparo, que definitivamente la Corte tiene esa posibilidad, porque el amparo lo tienes que solicitar dependiendo de qué se trate, ante un juez de distrito, a un tribunal colegiado, quien sea el competente, ¿no? Exactamente. Entonces, vamos a ir a un corte y regresamos con ustedes para seguir con este importante tema de los derechos constitucionales familiares, de estos derechos fundamentales que regula el artículo 4 y el 29 de la Constitución, entre otros.
Estamos en esta última parte del programa Derecho Familiar. Si usted acaba de sintonizar el canal judicial, le recuerdo o le pongo al tanto de que está con nosotros el doctor en Derecho Felipe Rosas Martínez, distinguido catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM, la mejor de Iberoamérica, como usted bien lo sabe, y que con los maestros jóvenes, como Felipe Rosas Martínez, de quien tuve el privilegio que fuera mi alumno, hoy aquí nos da una serie de puntos de vista, tesis muy importantes. Él es profesor de Derecho Constitucional y hemos abordado el tema de las reformas que se hicieron a los derechos fundamentales, a los derechos a partir de junio del 2011, el artículo 4 constitucional, que él bien lo señalaba, en la época del licenciado Luis Echeverría Álvarez, quien fuera presidente de la República Mexicana, y que en su tiempo mostró siempre una gran inquietud por proteger a la familia. Entonces, en esta última parte, maestro Felipe Rosas, sería conveniente traer a colación una serie de cuestiones referidas a la familia, a la Constitución, a las garantías, a lo que tú quieras comunicarle a la distinguida teleaudiencia, que como ellos lo saben, porque nos ven, este programa es una realidad. Bueno, maestro, una cosa importante, aparte de los artículos que comentamos, que hubo reformas, hubo otros artículos que se reformaron, maestro, que son muy importantes, como sabemos. Un ejemplo, el artículo 3 en materia educativa, de la educación laica. ¿Qué es educación laica? La educación laica, siguiendo al maestro de Obradés, maestro, comenta que el maestro de Obradés que la educación laica es aquella educación que se imparte que no infiere, no tenga ningún dogma especial. Bueno, ¿qué es dogma? Es la religión, que no pueden imponerse religión a fuerzas. Ahora, el tercero se vincula con el artículo 31, para que sea primera, maestro, porque el 31 señala que nosotros los mexicanos llevamos que nuestros hijos o pupilos a la escuela. Pupilos. Hay que ver con la palabra pupilos. ¿Por qué? Porque los pupilos es un término que se empleó en el siglo XIX, antiguo, pero obviamente ahorita la Constitución señala a pupilos como una necesidad quien ejerza la patria potestad. Ahora bien, la educación, como el maestro lo sabe, hay educación informal y formal. La formal se da en la familia, en el seno familiar, cuando uno ejerce la patria potestad, maestro, y la formal se ejerce en universidades, en escuelas, etcétera. Aparte de este artículo que estoy comentando, se reformó el artículo 4 constitucional. El artículo constitucional es un artículo muy polémico también, que señala, ya el maestro lo comentó con mucha precisión, lo leo nuevamente, después lo explico. Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre y responsable e informar sobre el número y el pensamiento de sus hijos. Aquí nos tenemos un problema demográfico importante, la famosa planeación familiar. ¿Qué es planeación familiar en términos jurídicos, sociales? La capacidad de las personas, ejercer la patria potestad, y en ese sentido este programa de gobierno que está prevista en la Ley General de Salud, artículo 4, señala la necesidad efectivamente que toda persona tiene derecho siempre y cuando sea responsable. Ahora, encontramos una cosa que la propia Constitución señala, que me preocupa a mí como abogado. En el cuarto. Sí, maestro. Leo, después explico. Señala, toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. Aquí nos metemos un problema muy curioso y nos metemos con los maestros del mercantil. ¿Por qué? Porque encontramos efectivamente en México existen instituciones, llámese Infonavit, Banca de Desarrollo, llámese Manobras, que apoyan al seno familiar siempre y cuando el 35% de su salario no repercute en el pago del crédito. Aquí es una cosa muy importante. Se presupone, por lo tanto, que el restante, el 65%, va a la familia, para que la gente que no se entienda ahogada con su economía. Y así encontramos que hay aquí lo que el maestro comentaba, una cosa muy importante, que una reforma también muy precisa que señala, los niños y niñas tienen derecho a satisfacer sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano desplazamiento. Explico cada uno de ellos, después ya explico otra cosa. ¿Qué es alimentación? Alimentación es un término polémico también. Los campesinos lo saben, los obreros también lo saben. Hay que darles mejor alimento para que los niños rindan en sus trabajos, en su actividad profesional, en su actividad académica.
La salud, obviamente, la salud todos la deseamos, no deseamos que estemos enfermos. Existe también mecanismos de defensa por el cual el mexicano tiene elementos de salud adecuados, como es el general, salubridad, seguro social, el seguro popular, etcétera. La educación, como comentamos, existe en México educación primaria, secundaria, preparatoria, profesional, hasta de posgrado. Una cosa que desmarcar algo así. Y viendo sano desplazamiento, es decir, que los niños tengan tiempo para distraerse. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque muchos de los niños están ocupados con la tarea y están preocupados y no acaban la tarea, pero no tienen tiempo para ellos. La verdad, maestro, no tienen para ellos tiempo. Entonces hay que darles un espacio también que se distraigan. Para el ocio, claro. Sí, yo les digo como padre de familia, yo tengo una hija que se llama Luciliana, el fin de semana nos fuimos a la Luna del Maestro, se lo digo también como padre de familia, nos fuimos al Museo Universum, mi hija llegó a la casa de ustedes cansadísima, agotada, pero fuimos a un museo universitario puro. Fuimos, les recomiendo que vaya con sus hijos, ¿eh? ¿Cómo no? De corazón, ¿sale? Ahora, encontramos una cosa importante, el 103, facción octava, 18. Pero a ver, un momentito. Sí. Voy a retomar esto porque es muy importante lo que Sí. tú has señalado, Sí, maestro Julián. que es una enumeración, que voy a hacer brevemente, de este artículo 4º constitucional, porque a fuerza de repetirlo, y usted en su hogar escucharlo, podrá darse cuenta, desde la perspectiva de quien les habla, como familiarista, que cuando menos este artículo 4º constitucional tiene, maestro, Sí. 17 derechos fundamentales familiares. Sí, de acuerdo. Y los voy a rápidamente enunciar. Sí, por favor, maestro. El primero dice protección de la familia, ahí se inicia. Y luego, igualdad entre el hombre y la mujer. Tercero, su libertad para determinar el número y espaciamiento de los hijos. Y según nuestra interpretación, aquí viene el derecho a no tenerlos. Claro. Además, el cuarto, ratifica el derecho a la salud que todos los mexicanos tenemos. Ese es otro, como el del medio ambiente, que es diferente, Claro. y el de la vivienda. Pero sigue diciendo el artículo, también es derecho fundamental de la familia los derechos de los niños y las niñas. Y el derecho, ya lo señalaba el maestro Felipe Rosas, dice derechos alimentarios, protegerlos médicamente, otro, darles una educación integral, otro, que él ya lo mencionaba, sano esparcimiento para su protección. Pero no termina ahí, sigue diciendo la Constitución. De manera unilateral se establece el deber para los padres, abuelos, tíos, tutores e incluso custodios de preservar los derechos ya señalados. Además, existe la obligación, esto es muy importante, maestro, Dígame. y el deber del Estado, que es la gran falla de nuestras legislaciones, que no hay políticas públicas para hacer realidad todo esto. Tú lo señalabas, todos tenemos derecho a una vivienda. Yo, ¿a quién demando para que tenga yo una vivienda digna? Está en la ley, pero es una letra muerta si no hay una política pública Adecuada y afín. Tú ya dijiste, es un poco la economía, si es el Infonavit, si es el si ese ya es el modus operandi, el know-how, el cómo se va a hacer efectivo. Pero sí, sigue diciendo el artículo 4º como más derechos fundamentales. Dije, obligación y deber del Estado de proveer, fijarse bien, distinguida teleaudiencia, de proveer lo necesario, que provea lo necesario, que propicie el respeto a la dignidad de la niñez, interés superior del menor. Se respeta ese derecho de los niños, esa convención de los derechos de los niños y el interés superior del menor, pero sigue, esto es constitucional, esto es lo importante, y sigue diciendo la ley. A propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y ejercicio pleno de sus derechos, obligando al Estado también
viene nuevamente este deber del Estado. Por ejemplo, como tú lo sabes mejor que yo, un niño de 6 años, ante la imposibilidad de que no tuviera quien ejerza la patria potestad, un tutor, etcétera, puede solicitar un amparo. Claro. A esa edad. Está en la ley, Sí. no lo invento. Sí, estoy de acuerdo. Está en la ley. Pero no está legitimado. Sí, pero ahora vamos a este punto. Mande, maestro. Que, como recientemente hay problemas jurídicos muy graves y que se habla de interés legítimo, que si es así, si es asado, estamos oyendo una polémica de partidos políticos, que si es esto, es esto. ¿Y la ley? Entonces, tú dices aquí, está legitimado, bien, esté o no legitimado, mientras, pues que lo metan a la cárcel. No puede ser. No. Por eso este artículo 4 constitucional es tan importante, lo termino, donde dice, y ejercicio pleno de los derechos de los niños, obligando al Estado a dar facilidades a los particulares para coadyuvar a cumplir las ONG, los derechos de los niños, donde también se incluye el derecho a la cultura. Mínimo, maestro Felipe Rosas Martínez, aquí en este cuarto constitucional hay 17 derechos fundamentales familiares. De acuerdo. Ahora hay que hacerlos realidad. Ahora, ¿qué encontramos? Hay un problema que el maestro comentó con mucha precisión y se lo agradezco mucho, maestro. Mucho encontramos que nuestro legislador reforma la Constitución o leyes, pero no las entiende, no las reforma debidamente. Como usted comenta, ley muerta, ley muerta. Y yo lo digo, ley muerta, maestro. No, eso hay que apuntarlo si usted... Sí, apúntenlo. Si usted es legislador, yo fui senador de la República, como usted lo sabe, el maestro lo sabe, y esta afirmación, yo quisiera que él ahondara en ella. Dijo, hay legisladores, o como dijiste, que no saben... Que no van a la universidad, maestro, a estudiar. A ver, entonces sigue con... Este es un punto de vista muy interesante. Le voy a decir porque yo les voy a una experiencia propia, después me salgo, ¿ok? Yo tengo un despacho de gobierno, me dedico a hacer leyes en mi despacho, maestro. ¿Sí? Me dedico a eso, tengo 4 años dedicándome a esto. ¿Sí? ¿A hacer leyes? Sí, maestro, soy especialista en leyes. ¿Ya has hecho leyes para estados o para algo así? He hecho leyes para el PRD, para el PAN y para el PRI. ¿Y en qué materia? Familiar. Ajá, muy bien. Familiar. Por ejemplo, danos algún caso concreto. Hice ley ecológica de Ciudad de México. ¿Ecológica? De Ciudad de México. De la Ciudad de México. Sí, yo la hice. ¿Y esa para qué sirve? Para proteger el medio ambiente como contamos, nuestro, el ecosistema de vida. Ajá. ¿Y la familia? Espéreme. Ahora, vamos a lo siguiente. Yo les pregunto al maestro, el maestro lo quiero mucho, usted sabe que lo quiero mucho, lo admiro mucho. Eres correspondido, Felipe. Sí. ¿Cuántos legisladores van a la Universidad Nacional? ¿Conocen CEU? ¿Qué conocen nuestra biblioteca? No, bueno, en realidad yo lo he dicho y lo dije en la Cámara de Diputados antes de que yo fuera senador, decía que ser legislador no es sinónimo de saber hacer leyes. No, sino interpretarlas y aplicarlas. No, es que hay que aprender a hacer leyes. Sí, y interpretarlas y aplicarlas. No, eso ya es un lujo. Claro. Porque, fíjate, estamos teniendo problemas tan graves como esto. Se reforma la Constitución, pero en un momento dado, ahorita tenemos un caso que yo espero ver una respuesta y que al país lo trae agitado. Se hizo la reforma para la cuestión de la educación constitucional. Sí, maestro. Pero tenemos tales brotes que ahora parece que es una metáfora lo que voy a decir, pero es una realidad. Ahora viene la ley secundaria. ¿Cómo tiene que ser la ley secundaria? De acuerdo a esa reforma. Claro. Va a dar satisfacción a todos los sectores, pero bueno, eso nos llevaría a otro tema. Yo quisiera, antes de irnos, porque el tiempo nuevamente está encima, sí, maestro, que le dijeras algún mensaje a la distinguida teleaudiencia, cómo te sientes, el gusto que estés con nosotros compartiendo tus conocimientos, si te gustaría regresar nuevamente a hablar con nosotros aquí, dialogar con esta distinguida personalidades que nos reciben en su casa. Una cosa importantísima, el maestro don Julián fue mi maestro, lo digo otra vez, lo digo con mucho orgullo, maestro. Gracias. Yo me acuerdo cuando daba clase con él, nos llevó a Acapulco, al primer congreso familiar. ¿Te acuerdas? En 77, qué bárbaro, qué buena memoria Nos tienes. Llevó a Acapulco a un grupo de compañeros, no a mí nada más.
fuimos Nicanda Castro, Escapuli, Susana Torres, fuimos un grupo de compañeros, fuimos a Acapulco. Bueno, fue mi esposa, Sí. Susana Roy, fue la doctora, hoy directora de la facultad, la Menor Leoba Castañeda. Que fue ponente. ¿Y te acuerdas que y fue nuestra amiga, la doctora amigo fue la maestra Arnaiz, descanse en paz, el maestro Burgoa, y que todo esto nos lo proporcionó, sí, patrocinó Luis Echeverría. Y muy sencillo les digo, cuando el maestro consigue invitarme, puedo venir encantado. Muchas gracias, Felipe, te lo agradezco mucho. Y a ustedes que nos reciben en su hogar, que saben que nos pueden escribir al correo jhuitron@derechofamiliar.net, llamarnos al 56 39 22 35, lunes y martes, jueves y viernes de las 10 a las 2. Y recuerde, puede leer mi columna en El Sol de México o en alguno de los 70 diarios de la Organización Editorial Mexicana, como usted sabe, la más grande de Iberoamérica, o ver este programa los lunes de 9 a 10 de la mañana o de 8 a 9 en la noche, o los sábados de esa semana de 7 a 8. ¿En dónde? En Cablevisión 112, en las repetidoras de la provincia, en todos los estados de la República las tenemos, en Sky 639, en Dish 731, y para quienes nos ven a nivel internacional, ustedes saben que pueden conectarse al internet www.scjn.gov.mx para hacernos saber a quién quieren ver, qué les parece este programa, de qué manera podemos servirles mejor, porque siempre estamos trayendo los mejores temas, los mejores profesores, los mejores investigadores, para llevarles a ustedes un nuevo conocimiento, una nueva perspectiva de que su problema, si usted piensa que es muy grave, pero sabe la dimensión, quizá no lo sea tanto. Les agradecemos su presencia y, maestro, muchas gracias por estar con nosotros. Esperamos vernos en el próximo programa de Derecho Familiar en este mismo canal.